Cuando estamos en la escuela, nos hablan sobre el planeta Tierra. Nos enseñan de toda su diversidad: animales, plantas, montañas, climas, mares, ríos, cadena alimentaria, etc. Pero también nos dicen que la Tierra es redonda. Y esto gracias en gran medida a la afirmación que hizo el gran filósofo y científico Aristóteles, quien reforzaba su argumento basado en 3 puntos. El primero es que en los eclipses lunares siempre se observa que la sombra de la Tierra sobre la Luna tiene forma de arco de circunferencia. El segundo es en la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Grecia y Egipto. Y el tercero es que en el mar, cuando un barco aparece en el horizonte se ven primero las velas y posteriormente el casco del barco. También pensaba que la Tierra permanecía quieta y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se mueven en órbitas circulares y con velocidad uniforme alrededor de ella. Años de investigación espacial han demostrado la redondez del planeta. Las imágenes obtenidas desde los satélites espaciales deberían ser la prueba reina para convencer a la humanidad entera que la Tierra es redonda. Pero todo esto es una farsa. Al menos eso es lo que creen los que se oponen a creer que la Tierra tiene forma esférica. Y es aquí donde entran los terraplanistas. ¿Pero quiénes son los terraplanistas? ¿En qué se basan para refutar lo antes mencionado? Pues son un grupo de personas que, como el nombre de su movimiento lo indica, creen que la Tierra es plana. Esta idea se originó cuando un inventor y escritor inglés llamado Samuel Birley Rowbotham publicó un libro en donde afirmaba que la Tierra era plana. De acuerdo con el sistema de Rowbotham, al que llamó astronomía cetética, la Tierra es un disco plano centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo. Por su parte, el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se encontraban a tan solo unos pocos kilómetros de la superficie de la Tierra. Tras la muerte de Rowbotham, sus seguidores crearon la Sociedad Cetética Universal, quienes luchaban por demostrar que la Tierra era plana. No obstante, a principios del siglo XX la sociedad había perdido adeptos y relevancia. Estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, en 1956, cuando se estaba planeando el lanzamiento de un satélite al espacio, Samuel Shenton reavivó esta teoría. Shenton se encontró con los trabajos de la Sociedad Cetética Universal. Quedó maravillado de lo que allí se postulaba. Shenton creó la Flat Earth Society. Lanzó su sociedad al mismo tiempo que Estados Unidos y la Unión Soviética competían en la carrera espacial. Creó su propia teoría de la Tierra plana, en la que afirmaba que los satélites giraban en un disco que era el mundo. Aunque al poco tiempo se conocieron las primeras imágenes de la Tierra vista desde el espacio, en donde claramente se veía su forma esférica. A lo que Shenton afirmó: es fácil ver cómo una fotografía como esta puede engañar al ojo no entrenado. En 1971 Shenton muere, y Charles Johnson se convierte en el nuevo presidente de la Flat Earth Society. A lo largo de las 3 décadas siguientes, el grupo sobre el terraplanismo creció en tamaño de un puñado de miembros a cerca de 3.000, creando así la International Flat Earth Research Society. En esta sociedad, no solo se defendía que la Tierra era plana, sino que se comenzó a difundir la idea de que existía una conspiración global que trataba de ocultar esta verdad. Hoy en día existen congresos de terraplanistas. En el año 2019, se realizó uno en Argentina, en Buenos Aires. Otro congreso tuvo lugar en Madrid, España en el 2020. Aparte de seguir el planteamiento de Rowbotham, donde menciona que la Antártida es un muro de hielo que rodea la Tierra haciendo un borde con muros muy altos que mantienen el agua de los océanos en su sitio, los terraplanistas también creen en que el Tratado de la Antártida es un acuerdo en el que 140 países vigilarán y no permitirán el paso de absolutamente nadie a suelo antártico. Pero dicho tratado se refiere, básicamente, a que el suelo antártico no tiene dueño, y que cualquiera de estos países pueden acceder a esta zona a realizar estudios cuando lo consideren necesario. Proteger cualquier tipo de vida y se prohíbe cualquier actividad militar o intento de desechar material radiactivo, entre otras cosas. Congelar los reclamos territoriales que hacen algunos países colindantes a la Antártida. También aseguran que toda esta idea de que la Tierra es redonda está implantada en las personas por organizaciones que controlan el mundo. El llamado Nuevo Orden Mundial. Mencionan que la línea del horizonte siempre es plana al ser vista desde cualquier punto, sea a nivel del suelo, en la montaña o aún más alto cuando viajamos en un avión, y que si la Tierra girara a la velocidad que asegura la ciencia, la humanidad entera y todo lo que hay dentro del planeta saldría expulsado al espacio. ¡Oh my God! Muy seguramente el movimiento terraplanista seguirá en aumento, encajando esta ideología a las personas que viven con la convicción que los gobiernos nos mienten, que estamos a punto de vivir un apocalipsis zombie o que nos invadirán los extraterrestres. Pero ¿cuál es tu punto? ¿Estás de acuerdo con esta visión terraplanista? ¿O por el contrario te parece una locura? Déjame saber tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Gracias por ver este video y hasta la próxima.